Bien, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en este segundo almuerzo del portal Posición. Este es el almuerzo del mes de febrero, estamos llegando justamente al final de febrero, y el primer almuerzo que fue en el mes de enero, en el cual tuvimos la honrosa presentación del presidente del Consejo de Ministros, el señor Fernando Zavala. El día de hoy nos va a acompañar el economista doctor Hernando de Soto. El almuerzo de posición tiene una estructura que hemos ido perfeccionando, mejorando a lo largo de los varios almuerzos que hemos realizado el año pasado y en esta oportunidad. Y es bastante sencilla, pero para las que no saben se la cuento. Hacemos un pequeño análisis de unos 5 minutos sobre la coyuntura política. Después hacemos una pequeña presentación del expositor. El expositor hace uso de la palabra mientras almorzamos. Y después ustedes tienen sobre sus mesas unos pequeños formatos con unos lapiceros para poder escribir las preguntas si las tuvieran a bien. Alguien las va a recoger del equipo de posición y yo las voy a leer después desde esa mesa para que el señor de Soto nos las pueda contestar como corresponde. Eso es, así que los invito a comenzar con las entradas, por supuesto, les pueden seguir mientras hacemos un pequeño análisis de lo que está pasando en el país. Bien, a ver, lo primero que vamos a poner es este cuadro. Este cuadro es un cuadro que para algunos puede ser un cuadro interesante, puede ser alentador o puede ser una pesadilla, depende de dónde te encuentres. En realidad, creo que para todos los peruanos es un cuadro que no necesariamente refleja una situación que nos gustaría tener. Y tiene que ver, por supuesto, con la manera como los peruanos pensamos de la actual forma en que el gobierno viene conduciendo el destino del país. Esta es la aprobación y la desaprobación del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, según la empresa GFK, en una encuesta publicada el día de ayer en el diario La República, una encuesta a nivel nacional. Lo concreto que vemos ahí es que en números gruesos el presidente bajó ya a 29% y la desaprobación subió a 58%, casi 60%. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y hemos querido simplemente hacer algunas pequeñas reflexiones en torno a lo que vemos que podrían ser, digamos, los contribuyentes negativos, las razones que están detrás de esta, digamos, continua caída de la aprobación presidencial. Vamos a hablar de lo malo y también, por supuesto, también de lo bueno que vemos en el, digamos, actual manejo del gobierno del presidente Kuczynski. Bueno, hace 30 días estuvo aquí, Fernando Zavala nos contó cuál era su visión de las cosas. Los que estuvieron presentes, hay mucha gente que estuvo aquí presente en esa reunión, seguramente reconocimos el ánimo y optimismo del presidente del Consejo de Ministros. Él nos contaba que en los siguientes días se firmaba a Chinchero, esta contrato tan importante, esta concesión tan importante para el país, para la construcción de ese aeropuerto en Cusco. Chinchero se firmó, el presidente dijo con claridad a los criticones, cállense la boca, déjenos trabajar, y fue la manera como él trató de definir o de cerrar un debate que se abría por parte de la opinión pública en torno a un tema como el que nosotros conocemos y todos ustedes, porque es de dominio público, lo que pasa con Chinchero. El día de hoy, solamente para contextualizar, Correo pone una carátula que vale la pena simplemente leer en los 4 pequeños encabezados de arriba y dice lo siguiente. Documento, se refiere a la adenda, señala, perdónenme, hay un informe que no se conocía de Ocitran en torno a las objeciones que hace este organismo técnico con respecto de la concesión del aeropuerto de Chinchero que ha ganado la empresa Conturhuasi. Son precisiones técnicas muy concretas. Y entonces este documento lo ha obtenido Correo, lo ha publicado y ha señalado temas puntuales que están hoy en la edición de Correo y que algunos ya han sido conocidos por nosotros, los hemos escuchado de varias personas, pero no teníamos en realidad el asidero técnico que sí está fijando Correo con mucha precisión. Y dice, documento señala que Adenda desnaturaliza la asociación público-privada, afirma que el Estado asume el riesgo de la inversión en vez de la empresa. Sostiene que altera las condiciones del contrato original de Conturhuasi y concluye que adelanto de 40 millones fue establecido de forma arbitraria.
Es lo que señala el diario Correo el día de hoy y que de alguna manera nuevamente nos pone delante un asunto delicado que es este de Chinchero. El congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, ha sido uno de los más, digamos, serios cuestionadores de esta situación. Hemos escuchado de él una serie de argumentos. El día de ayer repitió uno interesante. Dijo: he estado en Chinchero en las últimas horas y no he encontrado ni una sola piedra movida, no hay un solo tractor y no existe movimiento de obra en ninguna forma. Y la gente se pregunta dónde está lo que anunció el presidente de la República. ¿Podría ser Chinchero una razón para la caída del presidente o de la continua caída del presidente? Como diría en mi ex programa Redes y Poder, ¿ustedes qué piensan? El juez Concepción Carguancho dictó una orden de prisión preventiva contra el expresidente de la República, Alejandro Toledo. La circunstancia de esta forma en que se procedió en el caso del presidente Toledo, la manera como el gobierno actuó, reaccionó, politizando el tema de alguna manera, terminó por dejar en la opinión pública la sensación de que en lugar de querer ayudar, podían estar dándole argumentos para la defensa del expresidente. En fin, les pregunté a ustedes también, ¿ustedes qué piensan? Los ministros en realidad no tenían por definir una política clara con respecto a lo que tienen que hacer. No se les ve en el campo de acción a todos. Hay algunas figuras que aparecen como pequeños resplandores, pero se apagan rápidamente por la vorágine informativa. La bancada del gobierno lamentablemente sigue siendo una bancada errante. Casi parece en realidad un grupo de congresistas todos disímiles, cada uno con la agenda propia y sin lograr articular una posición que ayude a respaldar al presidente y al gobierno. Las lluvias y los huaicos, por si fuera poco, terminan por complicar la realidad del país y lamentablemente no se siente o no se ve a un gobierno que toma el control y que busca resolver los problemas que todos los peruanos vemos por la televisión y a través de los medios. Esta encuesta que muestra GFK, esta encuesta no considera el tema de los huecos y las lluvias. Imaginamos que si la gente hubiera sido consultada sobre ese fenómeno y la manera como el gobierno reaccionó, los números, como ustedes se imaginan, serían aún más dramáticos. Hemos asistido en las últimas horas a una visita del presidente de la República a los Estados Unidos para que se encuentre con el presidente Donald Trump, una visita que sin duda es importante para el país, pero que lamentablemente, como todos hemos escuchado, termina siendo una visita que levanta suspicacias, y no por la oposición al gobierno, sino por el propio gobierno. Anoche escuchamos al presidente, primero al embajador Pareja, señalando a las 7 de la noche en un programa de televisión que la cita había tenido por lo menos 10 minutos de reunión a solas entre el presidente Kuczynski y el presidente Trump, lo cual, digamos, podría ser importante. El presidente Kuczynski publicó un video en su cuenta en Facebook a las 2 horas para decir que habían sido 15 minutos la reunión entre Trump y él, lo cual seguramente es muy plausible. Hace unos minutos me escribieron de la compañía American Airlines, una persona que es importante, y me dijo: acabo de ver el informe de Univision que señala que el presidente Kuczynski estuvo 7 minutos con el presidente Trump. Cuanto sea el tiempo, no es lo importante, a veces nos perdemos en el detalle, es el mensaje político que deja, la sensación que deja, la percepción de que algo no está siendo cierto en alguna parte de esa afirmación, ese grupo de afirmaciones, y eso es lo que preocupa seguramente a muchos en el Perú con respecto de las afirmaciones que vienen del gobierno hacia los ciudadanos. Y finalmente, a quien estuvo aquí presente hablando hace 30 días, a Fernando Zavala, que sentimos que es un presidente del Consejo de Ministros importante, seguramente muy honesto, una persona llena de buena voluntad, pero que sentimos ciertamente ausente de la política peruana. Y eso es algo que nos preocupa, porque lo que necesita el país, como todos reclamamos, son conductores, conducción. Y entonces eso parece ser
quizá lo malo, ¿no? Quizá lo que puede explicar estos números esté un poco en lo que les estoy comentando. Cada uno tendrá, por supuesto, su propia versión de lo que puede estar pasando. Y para ir llegando a la parte final del análisis, lo bueno quizá esté en que seguimos en democracia, lo cual es muy importante, hay que aplaudir eso. Que también tenemos libertad, y eso es importante, hay que saber, digamos, valorar lo que significa poder expresarnos con libertad. Y quizá que lo que dijo Alfredo Torne, que estamos creciendo en enero entre 4.5 y 5%, sea un tema que pueda terminar dándonos aliento. Hay que ser positivos y pensar que sí, efectivamente puede ser que eso sea el camino de una economía que quizá comience a dar mejores síntomas, que estamos en un camino correcto. Solamente comentar que estamos en este momento, este es un almuerzo que siempre es privado, es decir, nosotros cuando diseñamos este tipo de reuniones, quisimos que este almuerzo no tuviera ni prensa y que no sea cubierto por los medios, porque creíamos que era un espacio que queríamos mantener así reservado. Sin embargo, en esta oportunidad hemos innovado y tenemos esta conferencia que va a dar Hernando de Soto en los siguientes minutos, que se transmite vía streaming. Estamos saliendo en varios portales que sumados nos dan más de 1 millón de seguidores y que van a ser quienes van a mirar y observar y criticar y comentar también esta presentación del economista de Soto. Bien, eso es todo con respecto del análisis político. Voy a hacer algo que Hernando me dijo que no hiciera y que es que hablara algo de su currículum. En realidad, Cintia va a enviarles a ustedes por correo electrónico el currículum de Hernando, que tiene varias páginas, pero yo he querido simplemente tomar 3 o 4 conceptos de este currículum de Hernando de Soto para darles a ustedes un contexto de quién va a hacer uso de la palabra en esta reunión. Hernando es economista, presidente del Instituto Libertad y Democracia. El ILD es, según The Economist, uno de los think tanks, de los centros de pensamiento y de investigación más importantes del mundo. La revista Time lo ha señalado como uno de los innovadores en América Latina en el siglo XX y ha considerado a Hernando de Soto como una de las 100 personas más influyentes del mundo. La revista Entwicklung, no hablo muy bien el alemán, pero bueno, eso es lo que está en este documento, consideró a Hernando de Soto como uno de los 8 más importantes teóricos sobre desarrollo del último milenio. En el afamado foro de Davos, foro del World Economic Forum, al que algunos de ustedes ha ido seguramente, que es tan interesante y tan importante y tan trascendente, ahí el expresidente Bill Clinton lo calificó como el economista vivo más importante del mundo. El doctor Hernando de Soto tiene 26 honoris causa en diversas universidades del mundo, prestigiosas e importantes. Ha recibido casi 30 premios de enorme importancia y trascendencia en los temas de economía, política y temas sociales. También ha recibido el premio a la innovación por justamente la revista The Economist y tiene un número enorme de premios ganados que quizá cuando ustedes los tengan por email quieran revisarlos. Pero de Soto creo que es más que un investigador y creo que él es también un hacedor, es decir, creo que Soto tiene una experiencia interesante que tiene que ver exactamente con el tema de esta conferencia, y es que Hernando de Soto ha sido director general de Universal Engineering Corporation, una compañía enorme que ha trabajado básicamente en el continente europeo y que tenía o tiene como principales actividades el project management, trabajo en la construcción de, voy a decirlo como está escrito acá, railway installations, buildings and property, roads, waterways,
airports, railway stations, trams, cycle paths, bridge, tunnels and factories, etc. Es una compañía que se ha encargado de hacer justamente los estudios técnicos de obras de enorme importancia en todo el mundo, pero además el ILD trabaja con cerca de 22 jefes de Estado en la actualidad. Hay varias universidades que tienen a Hernando de Soto School of Business, es decir, el nombre de Hernando de Soto en sus escuelas de negocios. Y Georgia tiene un ministerio que se llama el Ministerio de la Reducción Administrativa o Simplificación Administrativa, basado fundamentalmente en los libros de Hernando de Soto. Es interesante cómo un Estado coloca el pensamiento de un hombre como base fundamental de la creación de un ministerio público. La revista o la publicación del Banco Mundial Doing Business ha reconocido el aporte de Hernando de Soto en los temas de simplificación administrativa desde el principio que el banco se funda, y en los libros principales, en la edición de este año del Doing Business, aparece este reconocimiento como desde el pensamiento de Soto se ha logrado establecer elementos fundamentales para el desarrollo económico de diversos países. Bien, no tengo más que decir. Agradecemos sinceramente la presencia de Hernando de Soto, quien va a hacer uso de la palabra en este almuerzo de febrero de oposición, para quien les pido por favor las palmas correspondientes. Hernando. Buenas tardes, agradezco su presencia, así como a todas las personas que ya las pueden ver en Facebook, nos están siguiendo, que si siguen en la misma cuantía que hemos estado publicando últimamente, deberíamos estar entre 1 millón y 2 millones de personas, a los cuales también saludo. ¿Cuál es el objetivo de este micrófono que se está cayendo, de este discurso que no está comenzando tan bien? Es el tema de la anticorrupción. Entonces yo voy a partir de voy a partir de una hipótesis, que todos estamos en contra de la corrupción. Si partimos de ahí, esta tarea va a ser muchísima más sencilla. Por entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor estrategia contra el tipo de corrupción que está afligiendo el Perú, que es lo que más nos preocupa, y América Latina, que también nos preocupa? Porque si podemos definir qué es lo que queremos, podemos diseñar una estrategia. Entonces, una estrategia es esencialmente una manera comprensiva de ver un problema, lograr fines políticos o militares o empresariales con recursos militares para poder tocar los puntos neurálgicos que hay que tocar con mayor eficiencia. La primera cosa que viene a la mente es la guerra entre Israel y Egipto. Israel comienza cuando yo tenía mis primeros puestos, creo que fue el 67, y la primera cosa es que no pidió ir al encuentro de los MIGs de Egipto, sino primero arrasó sus aeropuertos. Eso es una medida estratégica. Es decir, ¿cuál es el punto neurálgico con lo cual yo logro mayor eficiencia? ¿Los aviones uno por uno o acabo con sus aeropuertos? Entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es el objetivo de una política anticorrupción? Entonces vamos a aterrizarlo, si quieren, en el caso peruano. Ha sido denunciado un ex presidente de la República, Alejandro Toledo, por corrupción, por haber recibido una coima, y
La pregunta en ese momento es, bueno, lo que es obvio en primer lugar por lo que yo voy leyendo en redes sociales, que no leía anteriormente y que ahora he descubierto son pues una fuente crucial de información, es que la gente está furiosa contra él y la prensa parece enfocada en los autores, los que han recibido la coima. Entonces, la primera cosa que sugiere, hablando de proporciones, es ver cuál es el problema. ¿Es la forma como se organizó el proyecto de la interoceánica? ¿O es el hecho que deberíamos educar muchísimo mejor a nuestra gente para que no vuelvan a haber gente como el presidente Toledo, si es que efectivamente se logra confirmar que él ha robado al Estado peruano y a todos nosotros? Entonces, una primera cifra que sale es la siguiente. Él recibió supuestamente 20 millones de dólares. En un momento cuando se contrató con el consorcio que presupuestó el proyecto en 1.000 millones de dólares. El proyecto, con el tiempo, apresurado, empujado por el poder político, ha terminado hasta la fecha costando, y todavía no ha terminado, tenemos varios años más, en 4.500 millones de dólares. Es decir, que la coima supuesta del presidente Toledo es el 0.54% del total del sobreprecio que ha cobrado el consorcio. Ahora, obviamente, pues, nadie dice que todo eso ha sido robado, quién sabe. Una parte es inversión, otra parte es mantenimiento, pero lo que se tiene que investigar es la cosa siguiente, que 3.500 millones de dólares le cuesta más al Perú que 20 millones de dólares. Son 178 veces más grande que la coima. Entonces, primera propuesta es, miremos el sistema en lugar de mirar a la coima misma. Porque de repente vamos logrando, no es para exculpar a nadie, vamos logrando ver dónde utilizamos nuestros recursos extraordinarios. La primera cosa que resulta, solamente escucharlo Alfonso Baella, con todas estas caídas de popularidad, con todo lo que no se ve pero se siente, es que estamos frente a una corrupción que se podría llamar de círculo vicioso. Círculo vicioso es una cosa que no solamente cae durante 2 o 3 semanas, sino que sigue cayendo y puede seguir cayendo varios años. Es el resultado de una mala noticia que lleva a otra mala noticia, que lleva a otra mala noticia, que de una manera u otra absorbe de la atmósfera malas noticias hasta que realmente colapsa el sistema. La solución para un círculo vicioso es un círculo virtuoso. Es más difícil, pero es importante identificar porque significa que no es una cuestión de solamente dirigirse al problema del día, sino es una cuestión de dirigirse a la razón misma. Las guerras virtuosas se ganan con dirigirse entonces al foco de donde viene la infección, la epidemia. Eso lo saben perfectamente bien, por ejemplo, los médicos. Si hay un problema de ébola, hay un problema de SIDA, la idea no es necesariamente uno por uno, pero ¿dónde comienza? ¿Dónde está el foco de la infección? Bueno, cuando recién llegué a Lima y buscaba, y había vivido todo este tiempo en Europa y por cierto me veía conjuntivitis, me venían 40.000 cosas para quien no ha vivido en el país. Alguien me preguntó, ¿a qué playa va usted? Yo decía, pues me ha invitado el otro día, cuidado con esta playa, es esta, la otra. Se busca el foco de la infección. Una vez que se le arregla el foco de infección, entonces uno puede ya ver de qué manera encuentra el punto neurálgico. Yo sufro de la columna. Y entonces ha venido una médica y me ha dicho, en primer lugar vamos a ver qué parte duele. Comienza en primer lugar con el pulgar y después me dice, ahora la agujita va a encontrar el punto adecuado. ¡Tac! Dolió ahí, ¡tac! Dolió allá, hasta que encuentra el punto neurálgico. Conversando con el general Miyashiro, le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo logró usted descabezar a Sendero Luminoso? Me dijo, cambio de estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, el punto neurálgico
era anteriormente que nosotros deteníamos y luego investigábamos. Es decir, éramos víctimas del azar, dependía de quién se detenía. Y decidimos cambiar la estrategia y más bien detectar a los sospechosos que ya sabíamos por intuición, por deducción, o como diría Aristóteles, por abducción, por dónde iban, y ya preguntarles y recoger la evidencia para saber dónde estaba Abimael Guzmán. Porque si logramos agarrar el foco infeccioso que era ideológico, entonces de esa manera desmoralizamos ya al enemigo y el enemigo comienza a crear el círculo virtuoso de denunciar a los camaradas y los vamos agarrando uno por uno. Eso era crucial. Eran más o menos las mismas cosas que también en sus carreras, ya lo mencionaré, hizo el almirante Gianpietri y el general Donaire. Cada uno en su cosa. Hay un momento en el cual el Perú se comienza a dar cuenta que no es cuestión de ir a disparar por todas partes, pero es una cuestión de apuntar dónde está la fuente del problema. Y una vez que uno tiene eso, entonces uno ya puede comenzar a curar las cosas. Es lo que nosotros comenzamos a hacer de nuestra parte en el Instituto Libertad y Democracia, es que en los años 80, cuando muchos de nosotros hemos regresado al Perú y no sabemos realmente qué está pasando en este país al cual queríamos integrarnos, y al mismo tiempo que llegamos entra Sendero Luminoso, nos dimos cuenta rápidamente, habiendo en Europa sufrido la Segunda Guerra Mundial, la importancia de la ideología, reconocer que no era sencillamente que habría que llamar a San Marcos, a Marx, o cuidado con los rojos, sino las ideas viajan, y las ideas son sumamente importantes. Entonces comenzamos a redactar, investigar, tomar los hechos y salir al encuentro de Matos Mar con el otro sendero. La primera cosa era entrar a las universidades. Y efectivamente vendíamos aproximadamente 50 veces más libros de los de Matos Mar. La idea no era que Matos Mar, una Pepe, que siempre ha sido una persona que yo he respetado y querido, sencillamente que él explicaba la migración a la ciudad como el comienzo de una gran revolución que, como él decía, entre cohetes y explosivos nos va a llevar a un mundo que nosotros no queríamos. Era otra interpretación. Al mismo tiempo nos dimos cuenta que el gran problema era que no sabíamos dónde estaba el enemigo. Esto es lo que se llama una guerra de baja intensidad. El enemigo, en una guerra de baja intensidad, se confunde con los otros enemigos. Lo vieron los americanos en Vietnam, todos tenían pijamas negras. Lo vimos nosotros en Ayacucho, todos tenían ponchos. ¿Cuál era el senderista y quién no era el senderista? Quienes sabían eso eran los sistemas, los comités de autodefensa. Entonces había que de una forma u otra asimilarlos. ¿Se dieron cuenta eso los militares? Tempranamente se dieron ustedes cuenta. El problema es que entre muchos de ellos había cocaleros. Entonces el mundo nunca iba a tolerar de un Estado peruano, de que se meta con cocaleros, salvo si se acumulaba un dossier que no iba a salir de Pepes Matos Mar, pero iba a salir de nosotros que dijeran, esos son los que pueden derrotar a Sendero. Ahora usted tiene que escoger, ¿vamos a ganar la guerra a Sendero o vamos a agarrarle la guerra a Colombia y a México desde el Perú que no tiene carteles? Era obvio que eso no iba a pasar. Cuando se logró, y nos tomó 2 años, acumular esa evidencia, en ese momento ya fue posible tener citas en la OTAN, citas en la Casa Blanca, algo más largas que las de 7 minutos, en las cuales se logró entonces voltear la opinión norteamericana y pudimos en ese momento hacer acuerdos con los campesinos cocaleros y ustedes efectivamente los organizaron, los dirigieron y ya sabíamos dónde estaba Sendero. Y esa fue la parte de la guerra en el campo. Entonces, la idea era, como siempre, ¿dónde está el foco infeccioso? Y si yo le menciono la parte militar, es por la razón siguiente, es para indicar que no solamente los militares deben tener estrategias, sino también los economistas y los abogados. Cualquier político que quiere cambiar el país no puede sencillamente decir, he leído a Kenneth Arrow, bien importante,
he escuchado a Milton Friedman, crucial para comprender cómo se hace la macroeconomía peruana. No, hay que leer a Napoleón, hay que leer Sun Tzu, hay que leer Clausewitz. ¿Qué pasa cuando un país comienza a entrar un círculo que es vicioso? Entonces, ¿dónde están estos círculos viciosos? Lo que he tratado de hacer es organizarlos, cosa que realmente no se hace cuando uno estudia en una universidad extranjera, pero el Perú es pues enciclopédico. 1, 2, 3, 4, 5. Las cosas nunca son 1, 2, 3, 4, 5, pero es una manera importante, très française, de comenzar a aislar los puntos. Primer lugar, primer foco infeccioso, es que no se puede sencillamente decir no es un problema financiar un proyecto porque viene del erario público, son financiados por impuestos, es bien barato. No es correcto. El hecho es que no hay un país desarrollado hoy que no controla el erario público para proyectos de infraestructura. Por una razón relativamente sencilla, porque nosotros sabemos ahora que una economía de mercado no funciona, una economía próspera no funciona sin algún tipo de conectividad. Se necesita la infraestructura para que los aviones vengan de acá a allá, es indispensable. Y el sector privado es crucial. Quisiera decir eso muy claramente, yo no soy un enemigo de las APP, yo creo que el sector privado es crucial. Pero también sabemos que la imaginación sirve para dos cosas, para hacer cosas buenas y para hacer cosas malas. Entonces la pregunta es, ¿quién nos defiende de todos aquellos que quieren cobrar más? Y la respuesta es, de cada país desarrollado, es cómo vigilo yo el presupuesto. Entonces Holanda, por ejemplo, y es una cosa que uno puede recoger ahora, me voy a mencionar solamente dos casos porque están en la noticia europea. Holanda tiene un comité estratégico compuesto de una serie de personas que separadamente del Congreso responden al interés público y le piden a cada partido político que ahora va a entrar en elecciones que diga cuáles son sus presupuestos de infraestructura, qué es lo que quiere hacer, cuál es el costo. Y ellos van a dar esos costos, ya los han dado, y en base a eso, gane quien gane, entonces uno ya tiene los parámetros para saber si están cobrando y si las adendas tienen sentido, porque las adendas tienen sentido. Es decir, si uno, yo he manejado una compañía, la compañía de ingeniería, como decía Alfonso, más grande de Europa continental, y una cosa pues es hacer una carretera cuando todos los terrenos son formales y uno sabe quién es dueño de qué. Y otra cosa es hacer una carretera sobre terreno informal donde uno sabe quién es quién realmente está manejando las cosas, y si uno tiene que negociar con un jefe de una comunidad que no necesariamente representa a todos los individuos que son dueños de las distintas parcelas. Una cosa es hacer un puente y otra cosa es hacer un túnel, y de repente a los 2 metros uno se encuentra con, no sé, una cantidad de granito que no ha visto anteriormente. Las adendas son necesarias, pero hay que poder juzgarlas frente a lo que se propuso inicialmente para que se pueda dialogar y saber qué ocurre. En Suiza, la Constitución suiza dice que no hay presupuesto que salga adelante para infraestructura sin un referéndum. Artículo constitucional suizo. Y los suizos revisan su constitución aproximadamente cada 2 años, no toda, artículo por artículo, y en base a estudios técnicos que desarrolla el Poder Ejecutivo. Y en base a esos van pudiendo, efectivamente, en primer lugar, tener el mejor presupuesto y el más bajo presupuesto de toda Europa. Y no hay manera de encontrar una fórmula universal. Es como los sistemas políticos en el mundo. Si uno dice en qué consiste la democracia, un suizo le va a decir, bueno, usted necesita básicamente 7 presidentes y se les da un turno. Ese es el sistema suizo, el Consejo Federal. Si usted le pregunta cómo funciona la cohabitación francesa, ¿no es cierto? Es otro sistema que el primer ministro de Inglaterra y cómo es elegido. Han visto las elecciones norteamericanas que ganó Hillary, pero no ganó Hillary, ganó por el Colegio Electoral de los Estados Unidos. No tiene nada que ver con las elecciones australianas. Cosa que no hay un modelo universal, hay una teoría universal. Y el objetivo de esta teoría es sencillamente la gente roba cuando puede robar. Es un hecho.
Así somos los seres humanos, tenemos muy buenas cosas y tenemos muy malas cosas. Vamos a tratar de hacer que la gente buena triunfe y la gente mala se castigue y que eso ocurra lo menos posible. Entonces, primera cosa que es importante es que no pueden venir los presidentes y sencillamente decir vamos a hacer esto. Cada gasto se tiene que controlar. Y por supuesto no hacerlo largo, y voy a hablar de eso después, porque no es una cuestión de controlar que nos morimos todos, es una cuestión de controlar eficientemente. La segunda cosa que es importante es cuídense, necesito agua por favor, o Coca-Cola, cuídense de los créditos gobierno a gobierno. Le voy a decir cómo funciona eso. Este no es un mercado libre. Alrededor de 1930, cuando había crisis, una gran crisis mundial, que hasta ahora hemos logrado evitarla desde 2008, no sé cuál será todavía el desenlace, todos los países se fueron por su cuenta. Salió la Sociedad de las Naciones, los acuerdos se rompieron en dos, se fue por su cuenta Alemania, se fue por su cuenta Rusia, y entonces cada país comenzó a tener un sistema de promoción a las exportaciones con financiamiento privilegiado. Así es el mundo. Entonces se quedaron lo que se llama créditos de exportación. Y estos créditos de exportación, cuyo objetivo era efectivamente promocionar y dar mejores condiciones a los compradores. Y en esos surge después de 20 años un grupo de economistas latinoamericanos liderados por personas como Raúl Prebisch o como el expresidente de Brasil, Fernando Carvalho, que dicen, un momentito, hay que cuidar esos créditos atados. Porque esos créditos atados son los que nos atan a suministros de países específicos y que hacen subir los precios. Entonces vamos a vigilarlos. Y como buenos economistas latinoamericanos, yo soy uno de ellos, casi la dieron, pero no la dieron. Tenían razón de que la atadura, muy amable señor, que la atadura era un problema, pero la atadura no se produce con el crédito. Por favor, ser pacientes conmigo. Cuando ustedes van a comprar un automóvil y quieren comprar un Volkswagen, van a ver un crédito atado, casi de gobierno a gobierno. Es decir, ustedes dicen, Volkswagen, ¿sí? ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto es el crédito? Me interesa. ¿Podría usarlo para comprar un Hillman? No, pues ¿cómo se le ocurre? Usted va a utilizar este crédito, está atado a mi suministro. Ah, ya, un crédito atado, pero no hay problema, porque usted va a ver un Ford y usted va a ver un Toyota y todo el mundo tiene crédito atado y usted lo compara. Ningún problema. Que los créditos no es un problema. Pero ¿qué pasa si es un proyecto como una hidroeléctrica, una planta nuclear, que yo las he construido, o un aeropuerto, que también he construido, o un puerto? Entonces la cosa se vuelve sumamente compleja porque está hablando de centenares de millones de partes que se tienen que unir para acumularse y organizarse y crear un aeropuerto especial. Y como me está diciendo un amigo minero el otro día, hablando de una mina, mira, no hay manera estándar de hacer una mina, me decía. Una mina es como una mujer, cada cual tiene su manera de ser aproximada. Eso es lo que pasa con los proyectos de infraestructura. Cada cual tiene que ser bien estudiado, porque no es el mismo río, no es la misma, no se trata de tener los mismos lineajes, no se trata de tratar de tener turbinas del mismo tipo, hay que adecuarlas. Y en esa adecuación es donde el precio puede subir, según el Banco Mundial, 100%, 200%, 300%, 400% y 500%. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros países amigos de Occidente, y ahora es el caso de Brasil, tiene un sistema mediante el cual, si usted no se cuide, por angas o por mangas, le dicen, mire, le vamos a dar un crédito a 40 años, 50 años, con un periodo de gracia de 10 años. Cuando venga de su parlamento a criticarlo, se va a dar cuenta que la gente va a aplaudir, porque fue para el crédito de 2% a 50 años.
Pero eso sí, nos preocupa mucho. Écoutez, let's see, voyons. Vamos a ver que esto sea un buen proyecto. No queremos un mal proyecto, entonces si usted nos permite, tenemos alta ingeniería especializada y vamos a diseñar su proyecto. Y cuando se lo dan, interesantemente, casi siempre gana hay un proveedor del proyecto que fue del país que subvencionó. Y en ese momento usted no tiene cómo comparar una mina con otra, un proyecto de infraestructura con otra. Se lo amarraron por el lado de la ingeniería. Entonces, cuando sale la cosa a la luz y el mundo dice, pero no es posible, porque se identificó a un coimero, se identificó a un coimeador, se le dice, bueno, esto es gobierno a gobierno, secreto de Estado, ¿no? Esto es muy serio. Técnico se perdió en los periódicos. Gracias. Estoy bien, me siento como en un cóctel. Hablando de infraestructura, gracias. Entonces, gracias Alfonso. Entonces, segunda cosa, mucho cuidado con gobierno a gobierno. No porque no hay que hacerlos, sino hay que hacerlo como lo hacen los países desarrollados, que utilizan créditos para gobierno, pero no se ocurre poner pues todo en un solo paquete. ¿Cuánto cuesta la torre? ¿Cuánto cuesta la pista? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta la manga? Y compran al detalle, no compran toitita la mina, que es como una mujer que hay que conocerla especialmente, conocen las partes y le ponen un precio. Tercero, punto importante que tiene que hacer el Perú, aparte de cuidar su SUNAT, aparte de cuidar los créditos gobierno a gobierno y tener especialistas en eso, es los derechos de propiedad informal. ¿Cómo puede una compañía especificar cuánto va a gastar? Porque no se olviden, cuando usted hace un proyecto de infraestructura va a tener que ir sobre tierra. Y va a tener sobre tierra en este país en el cual una persona dice algo. El presidente Humala decía, Conga va. Y venía Santos y decía, Conga no va. Y después venía el señor Espelucín, un personaje muy interesante, Sendero Luminoso, y dice, no va 2 veces. Y se acabó, no fue. ¿Quién es dueño del Perú? ¿Quién tiene la soberanía? Hasta que no nos formalicemos, no vamos a conocer el costo, los precios de las cosas. Y como no podemos hacer eso, entonces entramos en una serie de enredos. El sistema no funciona. No es cuestión de decir que en el Perú hay una tradición comunitaria, porque eso no funciona. Acabamos de terminar, mejor dicho, han terminado unos europeos un estudio para nosotros para ver cuál es la condición de la comunidad peruana, porque hay comunidades en todas partes del mundo, las hay en Europa, en los Estados Unidos, hay cooperativas. Las cooperativas no tienen por qué ser ineficientes. Hay cooperativas sumamente ineficientes, pero cuando le hemos dado los estatutos que responden a una comunidad peruana, y hay 7.500 comunidades por lo menos en el Perú, son equivalentes. La última vez que se ha visto legislación de ese nivel ha sido en el siglo 400, en el siglo IV después de Jesucristo. Es decir, las comunidades han ido progresando. Hoy día usted puede ser de la cooperativa Dubois y pasar a la cooperativa X, casarse con alguien y lleva usted sus muebles, sus tierras, lo que a usted le pertenece a la otra comunidad. En el Perú, usted sale de una comunidad, pasa a la otra y dejó todo lo suyo atrás. Es decir, hablando de movilidad de capital, hablando de movilidad de insumos, es decir, es lo más antieconomía de mercado. La economía de mercado es esencialmente la posibilidad de combinar cosas. Piensen en la economía, en la comida peruana, mistura. ¿Qué es lo que nos da? Los mangos están allá, el pescado está allá, es nuestra capacidad de mezclar, combinar las cosas bien. Las comunidades no tienen ninguna posibilidad de hacer eso, cosa que todos los acuerdos son políticos. Entonces se trata de enfrentar a empresarios que están pensando en governance, a ver cómo pueden tratar con una organización del siglo IV para meter una mina del siglo XXI o meter una infraestructura del siglo XXII y tratar de sacar una cosa transparente. No es posible. Entonces,
no hay que pensar en la comunidad solamente como si fuera parte de un museo, sino si queremos integrar a esa gente o no queremos. Porque la gente que combatió para comunizar el Perú, como lo conocen mis amigos militares y policiales aquí presentes, han regresado y con distintas estrategias. Y si no nos cuidamos, el problema no es ni privado ni público, el problema es vamos a dejar que el Perú entre al siglo XXI full. Y todo el mundo se siente a participar y no es una cuestión de empujar un proyecto porque usted, cómo va el Estado peruano, no empujarlo. Y también estandarizar. Tenemos muchos sistemas, inclusive que no son llamados informales en el Perú, que sencillamente son idiosincrasias legales locales. La Compañía Peruana de Teléfonos. Para eso hay que tener algunos años, pero me acuerdo, porque gente de mi organización fue a trabajar por los estudios de abogados y las COPRIS que se ocuparon de tratar de vender la Compañía Peruana de Teléfonos, que terminó ganando la Telefónica, ¿no es cierto? Y el valor en el mercado de las acciones de la Compañía Peruana de Teléfonos eran $56 millones, y no lograban venderla, hasta que se dieron cuenta que había que gastar aproximadamente $40 millones en traducir el derecho peruano al derecho extranjero para que la gente, los japoneses, los españoles, los franceses, sepan qué es lo que estaban comprando. Entonces, cuando ya una acción peruana se parecía a una acción europea y no era del siglo IV, se vendió sin reparar una de